Dios en tu proceso está. La situación por la que sea que estés pasando, quiero decirte en esta mañana que Dios está ahí. Dios está cuando lloras, Dios está cuando ríes, Dios está cuando... Si tus pastores son una fuente de cambio para tu vida, pues el enemigo te va a alejar de tus pastores. Si tu hermano, no te guardes tus dones. David le decía al Señor que suba mi oración, pero que mi don sea como uno. Tenemos que tener cuidado cuando la astucia es un arma de manipulación. Entonces la voluntad de Dios no siempre va a ser que tú estés bien, sino someterte a procesos mañana para que puedas recibir un suplemento espiritual. Dios te bendiga muchísimo. Gracias por tu sintonía. Nos vemos en otro Amaneciendo. Bendiciones. Muy buenos días, bendiciones, gracias por acompañarme una vez más en otro programa de Amaneciendo. Hoy para juntos poder estar hablando sobre un tema en específico. Fíjese que queremos hablar sobre sin leyes. Esto es algo que me apasiona poder ministrar con usted, porque Dios es un Dios de ley, Dios es un Dios que estableció la ley. Vemos la ley del Padre, la ley del Padre está en Éxodo capítulo 20, cuando el Señor entrega los 10 mandamientos a Moisés. Vemos la ley del Hijo, que aparece en Mateo capítulo 5, donde Jesús dice, Moisés decía, mas yo os digo, Él estableciendo una nueva ley. Vemos lo que el Espíritu Santo hace, que es recordarnos la ley del Hijo y hacernos vivir bajo esta. Pero también veo que siendo Dios un Dios de ley, porque está también la ley de Dios, que no es necesariamente la ley de Éxodo 20, sino la ley que estaba antes que todo, la que somete todo. Y sin embargo yo veo que Dios es un Dios que rompe leyes establecidas, leyes físicas, leyes de todos los tipos, porque cuando Él quiere hacer algo o manifestar su poder, sencillamente Él rompe la ley. Ejemplo, una de las leyes que rompió el Señor está en Mateo capítulo 14, versículo 28, donde Pedro le dice al Señor, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Él le dijo, ven, y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Tanto Jesús rompió las leyes caminando sobre las aguas, como hizo que Pedro rompiera la ley de la gravedad para caminar sobre las aguas. Había una ley establecida, por años todo se regía bajo esa ley, pero viene el Señor y rompe la ley de la gravedad y camina sobre las aguas. Y no solo Él camina sobre las aguas, sino que hace que Pedro camine sobre las aguas. O sea, no solo yo, sino que mis discípulos van a ir sobre esta ley. Esto es algo impresionante, porque vemos que el Señor es el dueño de todo, pero en su soberanía es que puede hacer lo que quiere, porque Él es soberano. En su soberanía Él puede romper la ley de la gravedad y permitirle a otros romperla también y caminar por ella. Fíjese que este no es el único caso. Vemos que cuando aquel hombre clama, el Señor detiene el sol, y que cuando detiene el sol hasta que haya terminado la batalla, el Señor rompió una ley. Yo no sé qué ley, cómo describirlo, pero detuvo, no podemos decir que detuvo la tierra, detuvo el sistema solar, porque todo es un sistema completo y el Señor lo detiene todo por la oración de un hombre. El Señor una vez más rompe la ley porque Él quería manifestar su poder. La ley judía, la ley que decía que había que guardar el sábado, que el sábado no se hacía nada, que el sábado nadie podía hacer nada. Viene Jesús y hace 7 milagros en un día de reposo. En día de reposo ocurrieron 7 milagros. Allí vemos que manda a los discípulos a espigar, que sana a una mujer. Porque el Señor, ¿por qué quebrar la ley? Si Él mismo dijo, no vine a romperla, vine a cumplirla, pero el Señor rompe la ley. Esto es algo imprescindible entender e impresionante al entender, porque quiere decir que el Señor es un Dios que aunque hay una ley establecida, el Señor puede hacer lo que quiera. Ejemplo, José estaba en la cárcel, no podía salir de ahí, estaba prisionero, había una condena en su contra. La ley decía que esos prisioneros esclavos no salían más porque se volvían esclavos dentro de la misma prisión. José estaba preso porque desde el nivel más bajo que él representaba, que era la esclavitud, había atentado contra la esposa de Potifar, una personalidad del mundo egipcio, y había un asalto sexual, había una falta de respeto. No era cualquier tipo de condena la que habían pedido en contra de él.
Sin embargo, el Señor rompe la ley y lo saca de la cárcel, no para devolverlo a casa de Potifar, no para devolverlo a su tierra, sino para ponerlo en el segundo lugar en el reino. Rompió todo tipo de leyes. Entonces esto me hace entender que Dios es un Dios que cuando quiere hacer algo, que cuando quiere manifestar su poder, Dios es soberano. Y quizás me estás viendo y tienes a alguien en la prisión, tienes a alguien en la cárcel que tú dices, Señor, es inocente, no sé qué sucedió, por qué está aquí como José, ha sido una injusticia. Hoy quiero decirte que Dios es un Dios que en algún momento Él sabe cómo hacer para que la ley cambie, para romper la ley y manifestar su poder, para manifestar su soberanía, para manifestar su misericordia de una u otra manera. Dios es un Dios que sabe hacer las cosas de manera diferente cuando Él quiere, cuando le place, cuando Él decide hacer algo. A la misma vez, hermano, podemos ver una y otra vez, fíjese que andaba buscando aquí un versículo, cuando el Señor le muestra a Pedro aquel rollo y le dice, mata y come, porque esto lo creé yo y no llames inmundo a lo que yo he santificado. La ley decía que no se podía comer animal inmundo. La ley decía que estos animales no se podían comer. La ley decía que quien tocara a estos animales o comiera estos animales, la inmundicia del animal pasaría a ellos. Pero viene el Señor Jesús y Él se revela a Pedro y le dice, oye Pedro, te voy a romper la ley que te ha moldeado y quiero contarte que esto es santo, yo lo he santificado. Esto es algo increíble porque Dios una y otra vez lo vemos rompiendo paradigmas y manifestándose al pueblo diciendo, ahora voy a quebrar esto porque voy a manifestar esto, ahora voy a romper esto porque quiero traer esto, ahora voy a cambiar esto porque quiero desarrollar esto. Eso se llama soberanía. Dios no se somete a leyes. Así que yo no sé. Si la ley médica dice que tienes un diagnóstico, quiero decirte que Dios puede romper esa ley para hacer un milagro contigo. Si la ley económica dice que va rumbo al fracaso y que lo tienes todo perdido, Dios puede cambiar eso. Si la ley de la física dice que hay un problema en tu cuerpo, déjame decirte que Dios puede romperlo. Dios es un Dios soberano y hay cientos de ejemplos en la Biblia en los que podemos ver que el Señor rompió las leyes para ir sobre ellas, porque Dios es soberano. Dios no tiene leyes. Dios, el mismo que estableció la ley, Él la puede romper para favor de tu vida. Así que mi amado hermano, espero que abraces esto y no sé qué situación estás teniendo, si legal, si un decreto de deportación, yo no sé qué está pasando, solo quiero decirte, confía en el Señor, porque Él tiene el control. Un abrazo grande, nos vemos en otro Amaneciendo. Dios te bendiga.